cita de economía, primero planteando la preocupación por los dólares. Sí, ¿por qué hablamos de dólares en una economía bolivianizada? Porque seguimos dependiendo de puentes que nos conecten con otras economías. ¿Hay escasez de dólares? Ya sé que he hecho esta pregunta antes, pero hay que actualizarla porque quiero cada vez enfatizar más en el papel que tiene el Estado, pero también en el papel que tiene la empresa privada. Se dice que el Estado no está asumiendo políticas pertinentes, se dice que los exportadores dejan afuera sus dólares, se dice que los bancos también están especulando y se dice de mí, como diría Tita Merelo. Volvamos a actualizar, por favor, Alberto, si comenzamos es de la casa, por esto de los dólares, el origen y qué es lo que está tensionando y estresando a la sociedad, porque en la medida en que tengamos desconfianza, hay una agudización de este conflicto, me da la sensación. Para mí el inicio pues es el año 15, cuando se acaba el gran ciclo de las materias primas, cuando los precios empiezan a caer internacionalmente para todas las materias primas. Y en el caso de Bolivia se agudiza por la caída de la producción. Y esta caída de la producción después se observa en que no exportamos ahora la cantidad que lográbamos exportar. ¿Por qué cae la producción, Alberto? ¿Y en qué es Bueno, la verdad, yo creo que el principal factor fue que no se hizo la tarea que tenía que hacerse en exploración. La exploración es algo complicado porque no se trata de, pues haces tú un pozo y la certeza está ahí, sino que es un juego de azar. Entonces, por ahí encuentras, por ahí no. Entonces, para empezar ese. Y es tan juego de azar que también supone un riesgo en los recursos que pones. Y por lo tanto, se requieren empresas que financieramente tengan la espalda como para poder hacer ese juego, que no la tiene Yacimientos. Yacimientos es una empresa nacional, es la más fuerte, digamos, de la economía nacional, pero no está en los niveles ni financieros, ni de técnicas, ni de tecnología, para lograr descubrir pozos de la manera que nos gustaría que se haga. Está diciendo Alberto que necesitamos en el pasado, pero hoy en el presente también, que necesitamos más inversión extranjera o no estatal. Bueno, en realidad aquí viene la inversión extranjera como en ningún otro campo. Hay otros campos que uno puede discutir, digamos, la minería debería ser inversión extranjera. Bueno, tal vez hubiera sido lo mejor en el litio, bueno, eso habría que pensarlo, pero en el campo específico de lo que es hidrocarburos, la inversión extranjera es fundamental. Y como te decía, por la tecnología y por la parte financiera. Entonces, eso incluso ahora tendría que tenerse ese número de empresas operando. Fíjate que en los inicios de los 2000 estábamos hablando de más de 40 empresas que estaban haciendo exploración. Y eso va cayendo y no hace 2 o 3 años, tal vez 4, estábamos en 4 o 5 empresas de exploración, y entre ellas pues las que han estado actuando con Bolivia, como la Repsol. La Repsol logró tener una exploración éxito, no éxito, sino más bien algo increíble, que llega a 8.000 metros de profundidad, cuando esos Yacimientos, que era quien debía decirle, para, ya no exageres, porque encontraron, dicen, arenas bituminosas, que es una mezcla de arena con algún tipo de hidrocarburo. Pero 8 kilómetros dentro de la tierra es un récord para Guinness. Profundo. Bueno, pero eso se siguió haciendo, pero no en la forma que se debería hacer y en la amplitud. Entonces ahora se dice que se tiene un poco más de 20 empresas que están operando en exploración, y estas empresas pues son 3 años que han empezado, tal vez alguno un poco más. Sin embargo, para llegar en términos promedio, para que tú llegues, abarques la exploración y después la explotación, necesitas unos 10 años. Bueno, pero eso en este momento ya es demasiado tiempo, ¿no?
Necesitamos al menos 7 años más en promedio. Por ahí puede ser 8, 10 o, si tenemos suerte, pues un poco menos. Bien, esa ha sido la situación, creo que para mí, más seria. Y luego había que pensar en una alternativa, porque se sabe que en algún momento los hidrocarburos son un recurso no renovable, no hay más. Una vez que sacaste lo que estaba debajo de la tierra, se acabó. Entonces hay que pensar, bueno, ¿qué hacemos después de? Y después de se pensó el litio, pero el litio pues no tiene la capacidad para llenar la gran cantidad de recursos que hemos recibido por el gas, por un lado, y por el otro apostamos a la tecnología equivocada y hemos tenido un gasto de $1.000 millones en 10 años que prácticamente lo que han generado es una gran frustración y bueno, grandes esperanzas ahora creo que serían inútiles respecto al litio. ¿Cierto, Omar? Bueno, la escasez de dólares en realidad está explicada por un desequilibrio en el mercado de dólares, ¿no? Se reduce la oferta, parte por lo que explicaba Alberto, porque hay menor disponibilidad de recursos. ¿Y por qué hay menor producción también? Que cae la producción, cae por supuesto las reservas, eso reduce la disponibilidad. Pero creo que la otra parte no menos importante que no se ha comentado es el tema de la demanda, porque este es un problema también por un exceso de demanda, ¿no? En realidad lo que hay que ver, la demanda cumple 3 funciones, ¿no? El dinero... ¿Y de dónde viene la demanda, Omar? Por eso, son 3 funciones que cumple. Primero, permite satisfacer transacciones. Compramos dinero para poder, utilizamos dinero para comprar bienes y servicios que no los producimos en el país. Entonces, lógicamente, cuando tenemos un saldo comercial negativo, es decir, importamos más de lo que exportamos, eso genera en términos reales un déficit comercial que se traduce en mayor demanda de dólares, ¿no? Pero ¿quiénes están generando esa demanda de dólares extraordinaria por el balance comercial? Es el sector privado, es decir, somos nosotros los consumidores, son las empresas los que en realidad consumimos más de lo que exportamos. Pero eso es parte de la historia, ¿no? Del otro lado está el tema de la precaución, ¿no? Porque en realidad hoy la gente tiene cierto nerviosismo, cierta expectativa de lo que pueda pasar, ¿no? Hacia adelante. ¿Desconfianza también? Influye eso y en el fondo lo que está haciendo hoy es comprar más dólares de los que necesita, por si acaso. Comienza a ahorrar. Funciona el motivo precautorio de la demanda de dinero, entonces uno compra dólares a pesar que no los necesita como una protección de ahorro de sus activos reales. Pero además de eso hay una tercera razón mucho más importante que tiene que ver con el tema especulativo. Especular es, digamos, la posibilidad de comprar barato para vender caro. Si tú, Claudia, crees que el día de mañana el dólar va a estar más caro, lo que vas a hacer hoy es comprarlo, no importa por encima del oficial, con la expectativa de mañana venderlo a un precio mucho más alto. En realidad, lo que la economía nacional está experimentando es ese proceso especulativo, porque hay grandes agentes, tenedores de dólares, que están acumulando dólares en exceso, generando también, contribuyendo a esta escasez relativa y lógicamente acentúan la escasez de dólares en el país. Esto seguramente explica esta cifra que es un éxito en función de la meta trazada y es que se esperaba una recaudación de dólares. ¿Se acuerdan de los famosos bonos? Bueno, se han vendido bonos BCB exitosamente, recaudando 260 millones de dólares hasta la semana pasada, superando ampliamente la expectativa de los 100 millones de dólares. O sea, esto del Colchón Bank tiene sentido. Y obviamente están los banqueros, los grandes industriales, pero está también el ciudadano que agarra dólares y lo pone en la caja de zapatos, debajo del colchón, porque cuando vamos al banco no nos dejan sacar los dólares. Bueno, Julio, que no tiene pelaje economista, pero que es un gran observador de la realidad, ¿qué percepción tiene en general obviamente de la actualización del asunto dólares, pero un poquito más allá de la situación y de cierto estrés que estamos viviendo en la economía boliviana? Bueno, Claudia, la idea también es tratar de entender cómo está percibiendo la población esta escasez de dólares y lo que nosotros hemos encontrado en nuestras encuestas con diagnosis que les hacemos periódicamente
es que básicamente hay como que dos importantes sectores sociales, ¿no? Las clases medias, que de alguna manera todavía tienen alguna relación con el dólar, sí están preocupadas y están percibiendo que estamos entrando a una crisis económica y también social, que hace que perciban que el futuro en el país es bastante negativo. Pero por otro lado tenemos las clases populares, clases bajas, sectores pobreza, que en su mayoría son las bases sociales del MAS y también las personas que todavía apoyan el gobierno actual. Que ganan en bolivianos y gastan en bolivianos. Sí, que su economía desde hace varios años está menos dolarizada o incluso diríamos que no está dolarizada. Entonces, estas clases bajas no están percibiendo de la misma manera la escasez de dólares, no lo ven como algo que está afectando a su economía familiar. Y por lo tanto se distancian del fenómeno, lo perciben como algo que sí afecta, pero a ellos no. Y que por lo tanto su actitud respecto de la economía y de una eventual crisis es menos dramática que las clases medias. Y por lo tanto, digamos, empiezan a entender que sí hay un deterioro progresivo de la economía, pero no es un deterioro alarmante como para estar pensando en una crisis económica. Lo que nosotros hicimos es todo lo contrario de lo que acaba de decir Julio, porque en las encuestas siempre se toma una muestra representativa de un determinado universo, hay que seguir normas básicas para hacer una encuesta. Nosotros no lo hicimos porque le vamos a proponer un sondeíto que no tiene una representatividad, pero es un sondeo de qué piensa la gente, así, al azar, qué dice la gente sobre la escasez de dólares. A ver. En febrero del año pasado se registró una demanda inusual de dólares por parte de la población que derivó en una escasez de la divisa estadounidense que tuvo efectos significativos al nivel de las reservas internacionales netas y una baja liquidez en el sistema financiero. El gobierno afirmó que esa escasez se debe a un tema especulativo. Sin embargo, la liquidez de la divisa se intensificó y en lo que va de este año también se registraron dificultades para la obtención de dólares por sectores como los importadores, transportistas, comerciantes, entre otros. Por este motivo, La Razón salió a las calles a consultar la opinión de la población. A mí exactamente no, pero sí en mi familia hay bastantes afectados. Sí, creo que a todos nos afecta. Yo tengo un viaje planeado para este mes justamente, de junio que viene, y están habiendo muchas restricciones respecto a esto. No sé cómo voy a hacer para sobrellevar mi viaje allá a Estados Unidos. Entonces está afectando a toda la economía a nivel nacional, me imagino. Que quiera cambiar sus dólares. Entonces eso hace que los que nos venden nos cobren en dólares o nos suben el porcentaje, ¿no?, que están comprando allá en las casas de cambio, las personas que cambian en dólar. Creo que a todos nos afecta muchísimo porque no podemos comprar productos del exterior, no podemos mandarle dinero tal vez a familiares que están allá, nos cuesta mucho viajar. Por ejemplo, ahora si yo quiero mandar dinero por Western Union o por cualquier banco, solo puedo dar dólares, pero ellos no me dan dólares a mí, entonces es como que todo un problema, es un problema muy grande. Definitivamente, todo sube. Para producir cualquier cosa hay que disponer de dólares, hay que importar. Si uno produce papas fritas hay que importar hasta la bolsa. Hartísimo, porque yo trabajo con el dólar y ahora en el mercado que llamamos los librecambistas, estos se están aprovechando y me están vendiendo a 9 el dólar. Yo, por ejemplo, pago en dólares mis productos que compro. Sí, bastante. ¿Cómo te afecta? En la alza de los precios, cambian mucho, incrementan mucho sus precios. La escasez de dólares no afecta a todo el mundo. ¿Por qué? Porque los importadores todo lo compran por fuera del país en dólares. Compramos harina, compramos insumos, compramos de todo de afuera. Entonces, al no haber dólares, estamos entrando a una devaluación. ¿Por qué? Porque varias de las cosas, ¿no es cierto?, están subiendo, ¿no es cierto? Entonces afecta mucho a toda la población el tema de que no haya dólares, pero además, entre otras cosas, genera la incertidumbre entre la población.
Si me hacían el sondeo, yo también habría dicho sí me afecta, porque en La Razón tenemos que comprar papel, porque acá no se produce papel, y para comprar papel y tinta tengo que pagar en dólares. Nos cuesta mucho conseguir dólares porque están especulando, y luego no podemos hacer los pagos de nuestra materia prima. Nosotros somos trabajadores, personas de clase media, media alta, media baja, que finalmente estamos atrapados en esto. No somos economistas, pero conocemos del valor de nuestro trabajo y estamos cuidando que nuestro sueldo no se haga más chico por estos asuntos. ¿Qué reacciones tienen escuchando a la gente así? Bueno, evidentemente lo que se muestra en imágenes es que hay preocupación de la población, porque evidentemente los precios se han subido, han vuelto a aparecer el tema de las filas para el cargado de gasolina, hay cierta incertidumbre política que está traduciéndose en incertidumbre económica. O al revés, o la incertidumbre económica que se traduce también en una incertidumbre ciudadana y que luego se la politiza, ¿no? Totalmente, ¿no? Y eso podemos entrar, pero para que esta preocupación no se convierta en el tiempo en descontento o en desesperanza, lógicamente se tienen que acelerar las medidas económicas, porque si una medida no funciona hay que aplicar otra y así sucesivamente, ¿no? Hay que tratar de salir de la situación. Yo veo, por un lado, hay un acuerdo, ¿no?, de 10 puntos que se han quedado hace más o menos 3 meses. Entre la empresa privada y el gobierno, que habíamos celebrado, hago un paréntesis, claro, porque no había un diálogo fluido, y ese acuerdo y esa reunión yo la aplaudí, porque necesitamos buenas relaciones, no será luna de miel, pero una buena relación entre la empresa y el gobierno, ¿no? En principio era una señal positiva para la población, pero probablemente no se le ha hecho el seguimiento, no ver cuántos de esos puntos hoy se han cumplido, cuántos puntos están pendientes, ¿no?, de realización, ¿no?, o cuántos han incumplido parcialmente, ¿no? Porque, por ejemplo, está el tema de las exportaciones, ¿no?, que se ha liberado, pero todavía los dólares se están retrasando en llegar. Parte se supone que es por el retraso de la campaña y la liquidación de la soya. Está el tema de los CDIMS, que en principio ya se ha autorizado, agilizado la entrega, pero los exportadores no están yendo a esa ventanilla de opción que tienen. Están las comisiones de transferencias al exterior, que también algunos bancos no las han ido cumpliendo. Entonces, ha habido de ese lado, ¿no? Y del lado del gobierno también algunas cosas, ¿no? Porque creo que el presidente ha sido, ha reconocido que no se ha logrado estabilizar el tema del dólar. Yo creo que ese es un punto positivo en el sentido de poder sincerizar la situación actual. Por supuesto, la demora en la solución está, por un lado, generando mayor incertidumbre, mayor preocupación en la población, que de un lado está siendo capitalizado por algunos, vamos a decir, opositores, ¿no? Yo creo que se están formando algunos nuevos grupos de extrema derecha, donde están tratando de resucitar el neoliberalismo en Bolivia, ¿no? Y los del MAS también, que están allá afuera haciendo de oposición. Y dentro también del mismo MAS, que estas fracturas internas no contribuyen a la estabilidad económica. Ese creo que es un tema. ¿Qué cosas se podrían ir viendo en realidad un poco para responder a la gente, ¿no? Muy brevemente. Primero, yo creo que hemos entrado en un periodo de racionamiento de dólares. O sea, tenemos que comenzar a gestionar la escasez de dólares. ¿Y cómo se hace? Por un lado, hay que garantizar un mínimo de divisas para pequeños exportadores, para aquellos productores que no tienen la posibilidad de exportar al exterior, no son los grandes, pero que su manufactura, su materia prima es esencial para producir en el país. Por otro lado, se tiene también que garantizar un cupo, digamos, para alimentos esenciales, para medicamentos. No puede ser que haya empresas farmacéuticas que estén jugando con la salud de la población, cobrando, digamos, sobreprecios de hasta 20-30%, que es lo que hemos vivido este mes. Pero también hay escasez real de los medicamentos. Pero también hay oportunismo empresarial. O sea, por eso tiene que haber un poco de los dos lados, porque se supone que el Banco Unión les ha dado ya una ventanilla expedita para poder importar, digamos, a una comisión razonable de 10%, pero los medicamentos se han incrementado por encima de la comisión. Del otro lado está el tema de los ahorristas que tú señalabas, porque yo creo que ya hasta este punto los bancos deberían tomar una decisión de aquellos ahorristas pequeños, de por ejemplo menos de $10,000, deberían darles la posibilidad de recuperar, ¿no?, sus dólares de manera prioritaria, ¿no? Probablemente los grandes, digamos, puedan esperar, pero se podría realizar ahí un poco un juego de cintura. Y finalmente está el tema de los alquileres. Un juego de justicia, porque yo digo en el banco, pero a mí nadie me hace caso en el banco, les digo, yo quiero saber, perdón, son mis dólares.
No sé si han perdido de vista esto, pero son los míos. Y el banco ni me escucha. No, y hoy los bancos además que te entregan solo $100, te hacen esperar como media hora para dar. Hoy están fraccionando el billete, ya ni siquiera son $100, es en moneda, digamos, menor, están entregando billetes rotos, o sea, ya pero hay... no los reciben. Gracias por la pregunta. Un día yo quise, en mi banco, no voy a dar el nombre para no meterme en problemas, pero quise depositar dólares en 20, porque fue lo que conseguí, y me han dicho, no, su billete de 20, no me gusta, esto, no sé qué, la rayita, y no los reciben. Tuve que ir hasta la ASFI y me lo recibieron, así que si quieren alguna defensora para esto, me llaman. Estamos a nuestra suerte, pero terminando el tema de los alquileres, porque es que no es lógico que hoy en esta escasez de dólares todavía haya propietarios que estén forzando a sus inquilinos a pagar los alquileres en dólares, ¿no? O sea, es necesario ahí poder un poco normar, ¿no? Ante la, digamos, baja liquidez de la moneda extranjera, lógicamente los pagos se deberían hacer en bolivianos. O sea, más allá del tema del tipo de cambio, creo que este es un tema que se debería comenzar a regular, porque de otra manera también estamos fomentando el tema de la escasez de dólares con estas actitudes oportunistas. Y quienes también dan en alquiler en dólares, luego reciben en bolivianos, pero cada vez reciben menos, porque obviamente el cambio... Y se está encareciendo los costos. Es todo un tema. A ver, ¿qué dicen por acá? Yo lo que quisiera comentar son dos aspectos. Uno, a ver, primero y rápido, es que la palabra especulación en economía no es mala palabra. O sea, todos especulan. Entonces, querer como que estigmatizar, está especulando. Desde el punto de vista de un economista, dice, no, él lo que está buscando es preservar su interés. O sea, tú guardas los dólares porque de otra manera, si solo recibes bolivianos cuando vas al mercado, estás perdiendo poder adquisitivo. La empresa que hace eso es lo mismo. O sea, la solución frente a eso es más bien el tener la posibilidad de generar una fuente lo suficientemente elevada para solucionar el problema ese. Y para mí en este caso, o hay que ir a un país que te va a prestar la plata o al Fondo Monetario Internacional. Y el otro aspecto, yo hace algún tiempo escribí diciendo, ahora lo que ha ocurrido es una herida de muerte a la bolivianización. Pero, sin embargo, el dato que te comentaba hace un rato, algo antes del programa, y que te preguntaba ahora para que me ratifique el licenciado Córdoba, es que 2/3 partes de la población está hablando de bolivianos. Es solamente 1/4 parte en dólares. Entonces, eso es lo que ahora yo digo, pero quiere decir que la bolivianización es lo que está dando la relativa estabilidad a la banca y a la economía. O sea, uno puede decir, sí están las cosas muy mal, pero a ver, momentito, si hablamos en términos de la población que no llega, pues habrá problemas de tránsito, de abastecimiento en la gasolina, hay problemas de bloqueos, sí, pero claro, los bloqueos pueden afectar a más gente, sí. Sin embargo, las personas que se sienten afectadas por el dólar son un grupo, la 1/4 parte de la población, en términos de lo que dice Diagnosis. Y que me parece a mí interesante, porque cuando tú ves, sí, la gente está muy desesperada, la encuesta de La Razón dice, oh, todo el mundo quiere dólares, pero cuando ves el dato, o ves lo que ocurre, ¿por qué razón no hay más olas? Bueno, yo digo, la razón para esa relativa estabilidad son 2/3 partes de la población que sigue operando en dólares. Incluso es posible que tenga... En bolivianos. Perdón, en bolivianos. Y es posible que tenga deudas con el banco en bolivianos, recibe sus ingresos en bolivianos y sigue pagando en bolivianos, incluyendo también gran parte de la clase media. Aquí entonces podemos intervenir los medios. Esto es algo que le escuché a Omar en algún momento, de que hay un sector de la población que dice, ¿qué me importa? Gano en bolivianos, pago en bolivianos, vivo en bolivianos, pero ahí tenemos a los medios, nosotros incluidos, que estamos ahí poniendo parlante a esto de los dólares. Julio. Sí, precisamente este sondeo que hizo La Razón refleja de manera bastante adecuada las preocupaciones de las clases medias. Y retomando lo que decía Alberto, estas clases medias en términos porcentuales representan entre 1/3 hasta máximo un 40% de la población. En cambio, las otras clases que tienen su economía bolivianizada
y que de hecho no tienen un impacto práctico en su cotidianidad, son entre un 60 a un 65%, considerando el área urbana y el área rural. Entonces, para un 60%, 65%, como decía Alberto, para 2/3 de la población, la escasez de dólares no necesariamente significa un problema económico en lo cotidiano, como decía antes. Esta escasez de dólares pueda traducirse, y aquí los economistas podrán decir hasta qué punto esto es así, pueda traducirse en una efectiva elevación de precios de los productos de consumo cotidiano. Cuando eso suceda, el actual respaldo al gobierno de Arce, que más o menos ronda, está en sus momentos bajos también, el actual respaldo, que ronda entre un 32, 33%, mientras que meses anteriores, especialmente el segundo semestre del 2023, donde había una relativa calma, estabilidad, llegó hasta el 40 y un poco más, 42%. Qué gran dato. Enseguida volvemos, Julio, enseguida volvemos. Quiero abrir un pequeño paréntesis sobre esto de los precios. Cuando llegue, dijo Julio, le quiero decir a Julio, ya llegó con el precio del tomate, el precio de la... O sea, no estoy hablando de celulares, estoy hablando del precio del tomate, del precio de la cebolla, de la gasolina que usa el minibusero, que usamos todos. Entonces, creo que, y ahí le doy, abro las puertas a estos datos sobre la popularidad política. Estamos entre esta escasez de los dólares, la baja de producción, la perforación de no sé cuántos, que todo esto tiene que ver en última instancia con mi sueldito, mi tomate, mi cebolla, mi gasolina y mi predisposición a decir hay un buen clima en lo económico, en lo político y las popularidades de los gobernantes o de los opositores, Julio. Sí, así es. Bueno, el gobierno entiendo que ha mencionado que los niveles de inflación todavía están controlados o incluso bajos a nivel de Latinoamérica, ¿no? Eso habría que ver. De todas maneras, evidentemente sí, los precios de los productos de la canasta familiar eventualmente podrían estar subiendo. Puede ser por la escasez de dólares o por otros factores, pero cuando eso se traduzca en un fenómeno inflacionario real, entonces es altamente previsible que el respaldo al gobierno de Arce, que ahorita está en sus niveles bajos, como decía antes, en un 30-32%, se desplome a menos del 25%. Y cuando eso suceda, la posibilidad de conflictos sociales más amplios, con mayor participación ciudadana, evidentemente va a ser mayor. Julio, sobre estos mismos datos de estas encuestas y la popularidad de los gobernantes, pero de los otros actores, ¿tiene que ver en gran medida con la economía, mucho más que con una percepción sobre la democracia o la seguridad en la sociedad, o está todo junto? Definitivamente sí, especialmente en el caso de Arce. Una de las motivaciones para votar por Arce del 2020 fue el concepto de estabilidad, principalmente económica, pero también estabilidad social. La población estaba saliendo de una serie de inestabilidades políticas muy fuertes el 2019 y económicas también, y la gran después de la pandemia, y la gran demanda fue estabilidad. Y precisamente Arce cumplía de alguna manera esta demanda por su imagen, por su trayectoria, por la estabilidad en el periodo de Evo Morales, y fue una de las principales razones para poder votar por él. Ahora, lo que nosotros hemos visto desde el 2022 para acá es que los periodos de inestabilidad, principalmente económica, de precios, pero también política, son periodos en los cuales la gente deja de apoyar al gobierno de Arce. El apoyo se reduce significativamente. Así que el tema de la estabilidad económica, que se traduce para la percepción de la gente en términos de precios de la canasta familiar, es esencial para la sobrevivencia social y política del gobierno actual. Y ahí entramos en una espiral, Alberto, Omar, porque hay escasez de dólares, hay medidas de presión, hay bloqueos, no importa si 4 o 10, el punto es que hay pérdidas, y las pérdidas las registra no solamente Arce, el ministro, el viceministro, sino también la Cámara Nacional de Industrias, que habla de 10 millones de dólares como cifra de las pérdidas diarias debido a estos bloqueos.
pide retomar el diálogo. A su vez, la Confederación de Empresarios Privados insta al gobierno a retomar el diálogo con los sectores movilizados. Al mismo tiempo, el gobierno culpa a los opositores, tanto masistas como de la oposición más conservadora. A su vez, todo esto corrobora con el incremento de precios, las colas. Empieza una cola y ya la vecina, ¿tienes gasolina? Y yo que me sentía ajena a esto, voy a salir de acá y me voy a hacer mi colita. Y entonces empezamos todos a construir esta espiral de no hay dólares, todos vamos a la cola, todos estamos poniendo el dólar debajo de la almohada, todos estamos preocupados, nos comenzamos a estresar, se queja la empresa privada, se queja el transporte público, hace más difícil la tarea al gobierno y nos comenzamos a apretar todos. Más esto de las inflaciones importadas, que tiene sentido. Si están con tremenda crisis en Argentina y estamos al ladito de Argentina, y dependiendo de cómo no va a entrar todo esto en lo que ustedes, economistas, amigos, me han enseñado, y es que la desconfianza, es decir, lo que está en la cabeza, desconfianza, incertidumbre, falta de credibilidad, va a ajustar la economía real, ¿no, Alberto? Claudia, a ver, yo quisiera comentarte algo, porque la gente, y lo que yo puedo preguntar es, ¿sienten ustedes que suben los precios? Y lo que me dice mucha gente, dice, sí, el azúcar que costaba 180, no, te voy a decir precios que ahorita no me acuerdo, ha subido. El aceite que costaba, no sé, 40, ahora cuesta 60, y así. Y además de que en la economía tenemos un concepto que decimos que los precios son pegajosos. Si tú te acuerdas cuánto costaba una arroba de papas hace unos años, costaba 25, 30, bueno, ahora no baja de 40. O sea, una vez que han subido, puede llegar a 60, pero después baja ya no lo que era antes. Y son pegajosos los precios. Y eso lo siente la gente. Ahora, lo que pasa, no estamos en una hiperinflación. Entonces, al cabo de varios años, se siente que cuando tú vas con 200 bolivianos al mercado, vas a comprar la cuarta parte de lo que comprabas hace 3, 4 años. Bueno, ese por un lado. Y mi salario no ha subido en esa medida. Y el otro aspecto que tú lo has mencionado, por ejemplo, suben los tomates, sí, pero eso es estacional. Porque hoy suben los tomates, pues de aquí a un tiempo van a bajar. Hay productos que van así, particularmente los agrícolas, ¿no? Y el otro aspecto que creo que es interesante, tú decías, se están yendo algunos productos, por eso sube a la Argentina. Por supuesto que se va a ir a la Argentina, todo ha subido en la Argentina y va a haber muchos productos que se van. Pero también podría ser que haya de nuevo una recuperación a un tipo de industria nacional que se fabricaba muchos blue jeans de todas las marcas que tú te puedes imaginar y que interesantemente se encaminaban hacia la Argentina. O sea, marcas Lee, Wrangler, qué sé yo, Levi's, lo que tú quieras, y se fabricaban en Cochabamba, en Oruro, claro, e iban allá. O sea, no solamente es esa parte, sino también hay la otra que creo que es importante verla, ¿no? Ahora, en este cuerpo boliviano inflamado, en sus clases medias, bajas, en los empresarios, en los actores políticos, en los que tienen que asumir responsabilidades, en los que están afuera y están listos a echarle piedras a la economía con tal de capitalizar el ambiente político. ¿Cómo desinflamamos? ¿Dónde ponemos la inyección? ¿Qué hay que hacer para bajar un poquito esta tensión y este estrés boliviano, Omar? Claro. Bueno, yo lo que veo no solamente son las encuestas que señala Julio, el propio Banco Central tiene su encuesta de expectativas, ¿no? Y claramente se puede ver cómo en el transcurso de un año ha cambiado la percepción de la gente, ¿no? Evidentemente la gente hoy tiene más preocupación del devenir presente, ¿no? y futuro. A ver, de ese lado yo lo que veo es que hay que tener, digamos, como que una mirada mucho más cuidadosa a partir de hoy de la información que recibamos, porque, o sea, hay dos cosas, ¿no? Una cosa es lo factual, lo real, es que algunos precios están incrementando, hay la percepción de la gente, pero del otro lado hay una campaña de desinformación económica que yo creo que ya a un poco más de un año de las elecciones se está comenzando a armar, ¿no? Porque hay quienes que están buscando generar réditos económicos, digamos, políticos, impulsar campañas individuales a partir del posicionamiento de una crisis económica que, como la población lo ha manifestado, ¿no? O lo siente, no ha llegado, pero tiene miedo de llegar, ¿no? Entonces,
¿Cómo resolvemos esta situación, como tú señalas? A ver, yo creo que por un lado el gobierno tiene que mejorar el tema de su campaña comunicacional, del tema de la transmisión, de lo que ellos están haciendo, ¿no? De las medidas y cómo las está encarando, porque ¿qué es lo que se ve? Yo creo que en realidad, el presidente se ha munido probablemente de gente, ¿no? De su entorno que... Yo creo que hay gente que no necesariamente le es leal, y no le es leal a él, no es leal al partido como tal, y tampoco es leal en realidad a la propia filosofía del modelo, ¿no? Es gente que está probablemente por una cuestión de, digamos, de conservar su fuente de empleo. Pero cuando ocurre, digamos, un tema económico, lo que normalmente se ve es que quienes salen, ¿no? a explicar a la población estos temas, o es el presidente del Banco Central o el ministro de Economía. El vocero presidencial está comenzando a despedirse. Claro, y quería llegar justo a eso, quería llegar porque en realidad, si, digamos, ¿dónde está el resto del gabinete? Porque ahí tú tienes otros ministros del área, viceministros, directores, incluso los jefes de unidad, ¿no? Que deberían cumplir un rol, digamos, mucho más activo, bueno, ¿no? Hay una viceministra de comunicación. Claro, pero no es del área económica, porque yo creo que ahí la debilidad que tiene el gobierno es de poder, de alguna manera, poder rebatir algunos malos y falsos mensajes que se dan desde la oposición, porque si uno revisa las redes sociales, todos los días se abre una nueva cuenta en TikTok o un nuevo video que suben, digamos, criticando lo que se está haciendo. Entonces, repito, hay una campaña de desinformación que algunas personas, como tú decías, Jorge Richter, cubría, ¿no? Parcialmente, pues no es economista, pero él cubría ese vacío. Hoy, digamos, esto, digamos, dificulta la gestión económica porque se necesita no solamente hacer las cosas, sino que la gente crea que lo que se está haciendo está bien, porque probablemente hay errores, ¿no? Que en algún momento los van a admitir, pero lo que no se puede poner en duda son el deseo, la voluntad, por supuesto, de que las cosas no estén mal. Vamos a hacer una última rondita. A ver, Alberto, consejo de conejo. Bueno, yo creo que en este momento lo que hay que ver es hacia dónde se puede ir en la economía, pero esto supone un mensaje claro por parte del gobierno y no lo veo. Por ejemplo, yo puedo decir, es necesario ir al Fondo Monetario Internacional, es necesario asistir, qué sé yo, ir con los chinos, ir con los rusos, pero se necesita más recursos y eso yo quisiera verlo en el futuro inmediato. De otra manera, no logramos tener ni siquiera, bueno, digamos, la tranquilidad de que puede haber una salida. Consejo de conejo. La estabilidad de precios de la canasta familiar, especialmente en sectores pobres, debe mantenerse estable. Si el gobierno no logra mantener esta estabilidad en la canasta de precios, su respaldo social en los estratos bajos va a desplomarse y eso va a dar paso a una mayor inestabilidad social, protestas sociales, y eso puede devenir en un caos político y social. Consejo de conejo. La estabilidad económica en el país depende de la responsabilidad empresarial, hoy de traer dólares al país y no contribuir a la especulación. Depende de que la población comience a darse cuenta de que para salir de esta situación dependemos de nosotros mismos. Eso quiere decir cambiar nuestros hábitos de consumo, comenzar a consumir más productos nacionales, dejar de pensar que lo extranjero es de mejor calidad. Y, por supuesto, desde el lado del gobierno se tiene que tener, digamos, mayor proactividad de seguir implementando medidas para poder dar esta certeza a la población. Yo me animaría finalmente a decir que hoy es crítico para retornar a la estabilidad cambiaria en Bolivia. Es necesario que la unidad en el MAS se pueda volver a restablecer.